la piedra en el zapato de la potencia del norte. Sheinbaum rompe el cerco de las medidas coercitivas contra Cuba, y es que la presidenta mexicana contratará cuantos médicos cubanos sean necesarios en la nación azteca para garantizar la salud de los ciudadanos. La noticia explotó en las redes sociales luego de que, contra viento y marea, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara la continuidad del acuerdo con el gobierno de Cuba. Bajo el convenio entrará a México personal médico especializado para zonas donde haya escasez de especialistas. La decisión arriba en un momento de fuertes tensiones con la administración de Donald Trump. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. El 8 de febrero hablaremos de el dólar al borde del colapso. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en la pesadilla de Trump. La confirmación de la continuidad de un acuerdo de cooperación con el gobierno de Cuba, liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, no solo rompe con la ola de sanciones contra la isla, sino que marca un antes y un después en las relaciones entre México y Washington. La mandataria dará continuidad a la contratación de médicos cubanos en cualquier lugar donde se requiera especialistas, en medio de la batería de sanciones del gobierno estadounidense contra La Habana y las altas tensiones generadas por la administración Trump. Sin dudas, le quitó una raya al tigre. La noticia sacudió las redes como un relámpago en plena tormenta. Claudia Sheinbaum, con el temple de quien desafía al destino, confirmó lo impensable. México seguirá abriendo sus puertas a los médicos cubanos. En un momento donde la diplomacia es un tablero de ajedrez y cada movimiento puede desatar una tormenta, la presidenta mexicana no titubeó. Bajo el sol ardiente de la política internacional, Sheinbaum desató una jugada maestra. No solo contratará a médicos cubanos, sino que también sumará a especialistas de otros países para cubrir los vacíos en el sistema de salud mexicano. La prioridad es la gente, dijo con voz firme, disipando cualquier sombra de favoritismo hacia el personal extranjero. El eco de sus palabras resonó con fuerza en la conferencia de prensa. La mandataria expuso una dura realidad. Durante la era neoliberal, la excelencia académica fue un arma de doble filo que terminó por restringir el acceso de los estudiantes a especialidades médicas. El resultado fue una crisis de profesionales que ahora buscan remediar. Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población, sentenció sin titubeos. Una frase que como un dardo atravesó los prejuicios y críticas. Los institutos nacionales de salud, joyas del sistema médico mexicano, seguirán funcionando con su presupuesto intacto, pero el impacto de su decisión trascendió las fronteras. Para la administración Trump, este anuncio fue un misil directo. Mientras el líder republicano endurece su postura contra Cuba, Sheinbaum abre un nuevo capítulo de cooperación con la isla. No es la primera vez que Sheinbaum desafía el dominio del norte. Fue de las pocas líderes que celebró, aunque tarde, la decisión de Biden de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores de las actividades subversivas. Hoy, con esta medida, vuelve a trazar su propio rumbo sin miedo a las represalias, sin temor al rugido de la potencia vecina. La salida de Joe Biden de la Casa Blanca llegó con una sorpresiva decisión. A solo días de entregar el poder a Donald Trump, su gobierno finalmente aprobó retirar a Cuba de la lista negra que justificaba brutales sanciones contra la isla. Pero el reloj jugaba en su contra. Su gesto llegó tarde, dejando abierta la puerta para que el magnate republicano deshiciera la decisión en un abrir y cerrar de ojos. Sheinbaum no se mordió la lengua. Llegó con retraso. Dijo con la contundencia de quien no teme las represalias. No basta con un acto simbólico en el ocaso de un mandato. La presidenta mexicana
exigió a Washington que se colocara del lado correcto de la historia. Pero la historia no suele ser amable con los titubeos, y la administración Biden no tardó en ver su débil postura derrumbarse como un castillo de naipes. Ya en octubre, la mandataria había dejado clara su postura. Ayudar a Cuba no es una opción, sino un deber. No importan los reclamos, ni las críticas de quienes miran con desprecio la cooperación con la isla. Se habían enviado 400,000 barriles de petróleo a La Habana, y Sheinbaum no solo lo confirmó, sino que defendió la medida con argumentos sólidos. México jamás se ha alineado con el bloqueo, y bajo su liderazgo, la posición es aún más firme. Se va a apoyar a Cuba, afirmó sin titubeos. Explicó que la cantidad enviada apenas representa una fracción mínima de la producción nacional de crudo, desmontando las exageraciones de sus detractores. La ayuda no es un capricho, sino un acto de justicia. Aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios por razones humanitarias, reiteró con seguridad de que su causa es justa. Y los hechos respaldan sus palabras. Entre enero y septiembre de 2024, México exportó 20,000 barriles de crudo olmeca a Cuba, una cifra que, aunque pequeña en el papel, significó un respiro para la isla asfixiada por sanciones. Las maniobras de abastecimiento no fueron casualidad. Reuters reveló que los cargamentos mexicanos viajaban a bordo de los mismos buques que transportan crudo y combustible venezolano hacia la isla. El apoyo de México se teje en la misma ruta que las sanciones pretenden cortar, esquivando el cerco con astucia y determinación. Pero Sheinbaum no se detiene ahí. Su desafío alcanzó la esfera del poder estadounidense cuando pidió a Trump revisar el bloqueo a Cuba y las sanciones a Venezuela. No es solo un acto de diplomacia, sino una confrontación directa con una política que, más que frenar gobiernos, golpea a los pueblos y fomenta la migración forzada. La conversación entre ambos líderes fue breve, pero cargada de peso. En su llamada con Trump, la presidenta mexicana no dudó en poner sobre la mesa la realidad que muchos prefieren ignorar. Las sanciones no solo estrangulan economías, sino que empujan a miles a abandonar sus hogares. En ese tablero de ajedrez global, Sheinbaum hizo su jugada, sin miedo a la respuesta. El mensaje fue claro y sin rodeos. Los bloqueos solo castigan a los pueblos, generan sufrimiento y alimentan la migración, advirtió Sheinbaum, enfrentando de lleno la política de asfixia que, por décadas, ha golpeado a Cuba y Venezuela. Sus palabras no solo son un llamado, sino una denuncia directa a quienes usan el hambre y la desesperación como herramientas de control. Pero no se limitó a señalar el problema. La presidenta detalló la estrategia de su gobierno para frenar la migración irregular, una que ya está dando resultados tangibles. Mientras otros solo levantan muros, México apuesta por la inversión en los países de origen, y los números no mienten. Cada vez menos personas intentan llegar a la frontera norte. Sheinbaum explicó que el proyecto no es improvisado. Se trata de un esfuerzo coordinado con El Salvador, Honduras y Guatemala, donde México financia programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Su meta era atender la causa de la migración, no solo reaccionar ante sus consecuencias. La comunicación con Trump ocurrió un día después de que la presidenta le enviara una carta directa y sin adornos. Respondió a las amenazas del republicano de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas y de ejecutar una deportación masiva apenas asumiera el cargo en enero de 2025. Trump insiste en que México no hace lo suficiente para detener la migración, ignorando por completo la estrategia humanitaria y regional de Sheinbaum. Pero la presidenta no cayó en provocaciones. En cambio, defendió su postura. La solución no está en castigos económicos, sino en cooperación bilateral y regional. Pero si Trump creía que sus amenazas doblegarían a México, está muy equivocado. Sheinbaum anunció que su gobierno tenía un plan A, B y hasta C para contrarrestar cualquier intento de presión. Vamos a esperar, con la cabeza fría, tomando las decisiones,
Estamos preparados y mantenemos el diálogo, aseguró con firmeza. Lo que encendió la indignación de México fue la insistencia de Trump en su política de aranceles. Un 25% de impuesto a las exportaciones mexicanas sería un golpe brutal, no solo para la economía mexicana, sino también para la estadounidense. Paradójicamente, el país que pregonaba el sueño americano estaba a punto de convertirlo en una pesadilla. El impacto fue devastador. Según Marcelo Ebrard, el golpe alcanzaría más de $20,000 millones en sectores clave como el automotriz, eléctrico y de electrodomésticos. 40 millones de familias en Estados Unidos pagarían el precio con aumentos en computadoras, mientras que 12 millones sufrirán el alza de los costos de los automóviles. Pero Sheinbaum no esperará a ver los daños. Ya está lista para fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, consolidando un frente común ante las medidas de Trump. Este sábado, 8 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Estados Unidos logró crear una montaña de deuda que ahora amenaza con destruir ese país. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.